Los saludo en este día, les envío un fuerte abrazo. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes ese anuncio de la buena nueva, ese anuncio de la palabra de Dios en términos muy sencillos, muy comprensibles, para que podamos aplicarlos a nuestra vida. Hoy es 14 de mayo de 2021. La liturgia en la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 9 al 18. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo, y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó pues allí 1 año y medio enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Gayón procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Gayón dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia. Pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de esos asuntos. Y les ordenó despojar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencrea se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que el mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día le pido al Padre Celestial que nos llene con la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que podamos escuchar la palabra, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y cambie nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir. Espíritu Santo, ven a nuestra mente, a nuestro corazón, danos ese espíritu de revelación, ese espíritu de inteligencia para poder entender y comprender tu palabra, para saber qué es lo que quieres enseñarnos a través de ella. Por eso nos colocamos en esta mañana en tus manos y todas las personas que en el mundo puedan escuchar este mensaje de Dios. En este día me parece que es muy importante porque lo viví, lo sentí que era como un mensaje para mí. En la primera lectura nos narra cómo a Pablo una noche el Señor le dijo en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño. ¿De qué le estaba hablando
el Señor a Pablo? ¿De qué le está diciendo? Que no teme y que siga hablando y que no se calle. Es que Pablo estaba hablando de la palabra de Dios, estaba enseñando la palabra de Dios. Y claro, no es fácil porque en ese tiempo, así como hoy, muchas personas no les gusta escuchar la palabra de Dios, incluso se molestan, y en el caso específico de Pablo lo golpeaban, lo expulsaban. Aquí lo llevaron al tribunal a acusarlo de que estaba hablando, y entonces estaba siendo perseguido, estaba siendo rechazado, no lo estaban aceptando. Y entonces Dios, a través de esa visión, entonces le dice que no tema y que siga hablando y que no se calle. Y le dice, porque yo estoy contigo y nadie te podrá poner una mano encima ni hacerte daño. Entonces, mire cómo el Señor está, digamos, dándole la fuerza a Pablo para que siga haciendo esa misión que él le había dado, y que por razones de la adversidad que se estaba presentando, pues entonces quizás eso lo desalentaba. A veces uno, y vuelvo a decir, eso me pasa a mí, porque a veces uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que esto llega a las personas? ¿Será que les gusta? ¿Será que el Señor está tocando los corazones a través de su palabra? O sea, uno siempre se pregunta mucho todas esas cosas. Y entonces hoy me estaba cuestionando yo eso. Y preciso entonces empiezo a leer la palabra de Dios, y era como si me estuviera hablando a mí, diciéndome eso: no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá una mano encima para hacerte daño. Entonces vuelvo a decir, la tomé como si fuera literal para mí. Yo soy ministra de palabra en mi parroquia, o sea, yo he entendido que realmente de la única manera que nosotros podemos realmente conocer a Dios es conociéndolo a través de su palabra. Y miren cómo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, dice: yo te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hay veces que la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y no lo que Dios quiere que nosotros digamos. Y no, a muchas personas no les gusta escuchar la palabra de Dios. Quisieran que en la Biblia no existieran muchas exigencias que Dios nos hace a nosotros como cristianos, como católicos. Entonces quisiéramos como arrancar esas páginas de la Biblia, pero esa es la palabra de Dios. Entonces nos toca hablarla, nos toca contarla, nos toca repetirla. En Deuteronomio capítulo 6 dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñar, para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vas a pasar, a fin de que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú y tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida. Así se prolongarán tus días. Escucha, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y miren lo que dice en el versículo 6. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos. Las hablarás de ellas estando en casa, cuando vayas de viaje, cuando estés acostado, cuando te levantes. Las atarás a tu mano como una señal y serán una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Entonces miren cómo esta palabra de Dios tiene que repetirse, tiene que insistirse, tiene que penetrar en lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros realmente, dice el Señor, seamos felices en esta tierra que Dios nos ha dado. Y en el Evangelio de Jesús entonces, en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos sigue insistiendo en consolar a los discípulos, pues Él debía ascender al cielo e ir a la casa del Padre, Él, como les decía,
y sabía que ellos sentían tristeza y les pone aquí una comparación. Dice, es como una mujer cuando va a tener un hijo. Siente mucho dolor, pero cuando en el momento en que ya tiene en sus brazos a su hijo, se le olvida todo ese dolor que sintió para tenerlo. Entonces aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos y también a nosotros, les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre, mientras ustedes están tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y dice, porque ha llegado, pero dice, también ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día nadie me preguntará nada. Hay algo que debemos tener en cuenta. Los padres no nos preparamos para ser padres. No hay una universidad, un colegio, una escuela que nos dé las fórmulas para ser padres. Por ello, con nuestras debilidades, con nuestros vacíos, con nuestras fallas, así educamos a nuestros hijos. Y a veces ese dolor que sentimos las madres cuando vamos a dar a luz a nuestros hijos perdura, porque no hacemos ese proceso del que nos habla la primera lectura, de seguir hablándoles, de no callarnos, de seguirles diciendo, insistiendo a tiempo y a destiempo, de hablándoles de la palabra de Dios. Entonces, si a nosotros no nos enseñaron a conocer a Dios a través de su palabra, pues desde pequeños nosotros tampoco enseñamos eso a nuestros hijos y así va de generación en generación. Por eso es que hay tanta dificultad hoy en día para que podamos entender y conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como dice Jesús, Él volverá a vernos y se alegrará nuestro corazón y nadie nos quitará la alegría. ¿Esto qué significa? Que únicamente Jesús puede realmente darnos esa alegría que llene nuestro corazón y que nadie nos va a quitar esa alegría. Solo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, puede darnos esa alegría en nuestro corazón y que nadie no nos la quita. Así como dice Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículos del 4 al 12, dice, tengan siempre la alegría del Señor. Les repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Más bien preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y dice Pablo, ¿por qué se los digo yo? Yo no se los digo porque tenga abundancia o porque tenga escasez, dice, sino que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, en la escasez, sé vivir cuando lo tengo todo, cuando no lo tengo, sé vivir cuando tengo enfermedad y cuando tengo salud. Cuando tengo todas, no depende de las circunstancias, sino depende de qué, de que el Señor sea el que llegue a mi vida y el que llene todos esos vacíos y esa escasez que nosotros tenemos muchas veces en nuestra vida, que es lo que hace que nosotros sintamos miedo, tristeza, angustia, dolor, etc. Es cuando el Señor Jesús dice, yo volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará esa alegría, ese contentamiento del cual está hablando Pablo. Yo he aprendido a contentarme en cualquier situación. Luego ese contentamiento no depende de lo que pase afuera, de lo que me den los demás. No, ese contentamiento me lo da solamente el Señor cuando yo vivo en una situación interior que no importa lo que esté sucediendo, lo que es una confianza plena. Pero así como dice Pablo, eso se va aprendiendo. ¿Cómo lo aprendo yo? A medida que yo conozco esa palabra de Dios, a medida que aumenta mi confianza en Dios, a medida que aumenta mi conocimiento en Dios, entonces yo voy aprendiendo a tener ese contentamiento, aun cuando las dificultades sean graves o tengan muchas circunstancias difíciles en mi vida. Entonces vamos a darle gracias al Señor hoy. Vamos a decirle, Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas, así como a Pablo, a no tener miedo, a seguir hablando de tu palabra, a no callarnos, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque esa buena nueva de tu Hijo Jesucristo, el Evangelio, esa buena nueva, Señor, del perdón, esa buena nueva de que no estamos solos, de que tú nunca nos abandonas, de que nuestra provisión no depende de las circunstancias, sino depende de ti, Señor.
Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar para fortalecer nuestro espíritu y nuestro ánimo. Hoy te ponemos, Señor, en tus manos el conocimiento tuyo a través de tu palabra. Permítenos dedicar tiempo a la lectura, a la reflexión. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe, para que el Espíritu Santo nos haga reflexionar, para que el Espíritu Santo, Señor, nos muestre tu palabra y lo más profundo de las Escrituras. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control. Hoy te ponemos todas nuestras situaciones en tus manos, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe. Hoy, ante la dificultad que vive nuestro país, que vive el mundo, la enfermedad, las situaciones de alteración del orden público, Señor, todo eso te lo ponemos en tus manos. Que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu palabra, quien nos fortalezcas a través del conocimiento de tu palabra. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.